no me está diciendo nada. Y cuando alguien con poder no dice nada, ese silencio suele ser más ruidoso que cualquier comunicado oficial. Desde hace tiempo, en distintos espacios, se venía hablando en voz baja de movimientos extraños alrededor de ciertas estructuras que, en el papel, se presentaban como organizaciones de representación laboral, pero que en la práctica comenzaban a levantar demasiadas cejas. Empresarios pequeños, choferes, comerciantes de rutas locales, incluso líderes regionales, coincidían en una misma sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Algo no estaba bien. No eran denuncias formales al inicio, eran comentarios sueltos, advertencias entre conocidos, historias que se repetían con ligeras variaciones, siempre con el mismo fondo, presiones que no venían directamente con amenazas, cobros que no figuraban en ningún recibo, personajes que decían representar a sindicatos, pero que hablaban con un lenguaje que no cuadraba con la lógica sindical. Hoy, todo eso da un giro abrupto y coloca a la seguridad nacional en el centro de una historia que muchos preferían no mirar de frente. De acuerdo con información que comenzó a circular entre fuentes federales y reportes periodísticos que todavía están siendo verificados, un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, habría derivado en el cateo de un complejo vinculado a estructuras de la Confederación de Trabajadores de México, específicamente una base operativa que, según las líneas de investigación, era utilizada como punto de protección y resguardo por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el primer momento hay que ser claros. Lo que se conoce hasta ahora forma parte de una investigación en curso. No hay sentencias, no hay acusaciones definitivas, pero los hechos que rodean este operativo plantean preguntas que no pueden ni deben ignorarse. La versión que comienza a tomar forma señala que el cateo se ejecutó tras meses de seguimiento silencioso a una red de presunta protección criminal que operaba bajo la fachada de actividad sindical. Los trabajos de inteligencia habrían detectado movimientos inusuales, reuniones fuera de agenda, entradas y salidas nocturnas, así como la presencia recurrente de individuos identificados previamente en otras carpetas de investigación relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La logística no correspondía con ninguna actividad laboral ordinaria. En ese contexto, el inmueble cateado empezó a destacar no como una oficina más, sino como un punto clave dentro de un esquema de resguardo y control territorial. Según estas fuentes, el operativo se llevó a cabo de madrugada. Elementos federales aseguraron el perímetro, ejecutaron la orden judicial y entraron al complejo con un despliegue calculado para evitar filtraciones. El saldo preliminar que comenzó a circular es contundente. 78 integrantes armados de la célula criminal que presuntamente protegía el lugar habrían sido neutralizados durante la intervención. No se trataba de vigilantes improvisados, sino de un grupo con entrenamiento, armamento y funciones específicas dentro de la estructura del cártel. La base, lejos de ser un simple inmueble administrativo, funcionaba como un punto estratégico de control, descanso y coordinación. Este dato cambia por completo la dimensión del caso, porque no estamos hablando únicamente de un cateo más, ni de un decomiso aislado. Estamos hablando de la presunta infiltración de una de las organizaciones sindicales más emblemáticas del país por parte de una de las estructuras criminales más violentas y adaptables de México. Desde el primer momento, la pregunta inevitable es cómo se llegó hasta aquí. Cómo una organización con décadas de historia, presencia nacional y peso político termina apareciendo, siquiera de forma indirecta, en una investigación de esta magnitud. Voces cercanas a la Confederación de Trabajadores de México comenzaron rápidamente a deslindarse. Se habló de una confusión, de una utilización indebida de un inmueble, de una infiltración ajena al conocimiento de los liderazgos formales. Se insistió en que no existe, hasta ahora, una imputación directa contra la dirigencia nacional. Pero del lado de las autoridades, el mensaje ha sido de cautela, sí, pero también de firmeza. Nadie está por encima de la ley y toda relación, directa o indirecta, debe ser esclarecida. Esa es la línea que se sigue y que, según fuentes de seguridad, no tendrá excepciones. Omar García Harfuch habría autorizado profundizar esta investigación precisamente para evitar cualquier sombra de encubrimiento o trato preferencial. Su trayectoria reciente, marcada por operativos de alto impacto y una narrativa de confrontación directa contra el crimen organizado,
coloca este caso como uno de los más sensibles de su gestión, no solo por el número de personas neutralizadas, sino por el mensaje implícito que envía. Las estructuras tradicionales también están bajo la lupa. Para entender el peso de este operativo hay que mirar hacia atrás. Durante meses, pequeños empresarios denunciaron presuntos cobros irregulares, amenazas veladas y la presencia de personajes que se ostentaban como gestores sindicales. En su momento, esas denuncias fueron minimizadas e incluso negadas públicamente. Hoy regresan con fuerza bajo una nueva luz, porque el crimen organizado no siempre se presenta con armas largas a plena vista. Muchas veces se infiltra en la vida cotidiana, en trámites, en acuerdos aparentemente legítimos, aprovechando el miedo, la necesidad o la costumbre. Si se confirma que una célula del cártel Jalisco Nueva Generación utilizó una base sindical como punto de protección, estaríamos frente a un patrón que ya se ha visto en otros contextos. El prestigio institucional como escudo. La sana normalidad aparente como camuflaje. Esa estrategia reduce sospechas y permite operar durante más tiempo sin levantar alertas inmediatas. A mitad de este relato vale la pena hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Crees que estas infiltraciones ocurren por desconocimiento, por negligencia o por algo más profundo? Déjalo en los comentarios y participa en la conversación. Y si te gusta el video, suscríbete si te gusta el video, porque estos temas no se entienden con titulares rápidos, requieren contexto y seguimiento. Volviendo al caso, otro elemento que llamó la atención fue el silencio inicial de algunas instituciones y la rapidez con la que otras comenzaron a deslindarse. En círculos políticos se habla de nerviosismo, de llamadas urgentes y de intentos por anticipar escenarios. Nadie quiere quedar atrapado en una investigación que podría escalar si se comprueba que hubo omisiones, complicidades o simplemente falta de controles internos. La magnitud del operativo, con 78 sicarios neutralizados, indica que no se trataba de un punto menor dentro de la estructura criminal. Desde el punto de vista operativo, la neutralización de un grupo de ese tamaño implica una logística definida, rutas, abastecimiento, cadenas de mando y objetivos claros. Cada uno de esos elementos forma ahora parte de la investigación. Las autoridades han sido claras en que el caso no está cerrado. Al contrario, apenas se está desentrañando una red más amplia que podría derivar en nuevas diligencias y citatorios. Mientras tanto, el nombre de Harfuch vuelve a colocarse en el centro del debate público. Para algunos, este operativo refuerza su imagen de funcionario que no se detiene ante intereses poderosos. Para otros, abre interrogantes sobre las tensiones internas que estos golpes generan dentro del sistema político y sindical. Lo cierto es que cada acción de este tipo tiene efectos que van mucho más allá del saldo inmediato y envía mensajes claros a distintos actores. En los pasillos del sector empresarial, la conversación es tensa. Hay alivio en algunos sectores al ver que se actúa, pero también temor a represalias si se confirman vínculos entre crimen y estructuras que deberían proteger a los trabajadores. Esa dualidad refleja el ambiente de incertidumbre que se vive en muchas regiones del país, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se ha vuelto peligrosamente difusa. Otro punto clave es lo que viene después. Las autoridades trabajan ahora en el análisis de documentos, dispositivos electrónicos y registros financieros asegurados durante el cateo. Cada archivo, cada mensaje y cada transferencia puede aportar piezas clave para entender el alcance real de la infiltración. La experiencia muestra que en este tipo de investigaciones, la verdad no siempre es inmediata y las piezas se acomodan con el paso de las semanas. Aquí entra tu papel como espectador informado. No se trata de condenar antes de tiempo ni de absolver por simpatías. Se trata de exigir claridad, de seguir la información confirmada y de entender cómo estos casos reflejan problemas estructurales más amplios. Comparte el video si consideras que este tema merece atención, porque la presión pública también forma parte del proceso. En el tramo final de este análisis, la reflexión es inevitable. México ha visto caer figuras que parecían intocables y también ha visto investigaciones que se diluyen con el tiempo. La diferencia suele estar en la vigilancia ciudadana y en la voluntad institucional. Este operativo, con su carga simbólica y su impacto real, coloca este expediente bajo una lupa que difícilmente se retirará pronto. Habrá quienes digan que todo se aclarará y quienes sostengan que apenas estamos viendo la punta del iceberg.
Lo responsable es esperar los resultados oficiales, pero sin dejar de cuestionar cómo se controlan las organizaciones grandes para evitar infiltraciones, qué mecanismos fallan cuando aparecen estos vínculos, qué sigue después de un golpe de esta magnitud. Lo que viene no será inmediato ni sencillo. Habrá tiempos procesales, etapas de investigación y momentos de incertidumbre, pero también habrá oportunidades para entender mejor cómo operan estas redes y cómo se pueden cerrar los espacios que les permiten crecer. Este caso no solo habla del presente, habla de los desafíos que vienen y de la necesidad de no normalizar lo que nunca debió ser normal. A partir de ese punto, la historia entra en una fase todavía más delicada, porque ya no se trata únicamente de lo que ocurrió durante el cateo, sino de todo lo que comenzó a moverse después. Fuentes cercanas a la investigación señalan que, tras la intervención, se activaron protocolos internos poco visibles para el público, pero fundamentales para el desarrollo del caso. Uno de los primeros pasos fue revisar posibles filtraciones de información. En operativos de esta magnitud, el mayor riesgo no siempre está en el enfrentamiento directo, sino en que alguien haya dado aviso previo, permitiendo que pruebas desaparezcan o que ciertos actores logren deslindarse a tiempo. En este caso, la orden fue clara. El círculo de conocimiento debía ser mínimo y cualquier anomalía detectada tendría consecuencias inmediatas. De manera paralela, equipos de inteligencia financiera comenzaron un rastreo minucioso de movimientos bancarios, transferencias inusuales y vínculos empresariales que pudieran ayudar a reconstruir la forma en que esta célula criminal se financiaba y se sostenía. Este tipo de análisis no es rápido ni sencillo. No se trata solo de seguir el dinero, sino de identificar patrones, prestanombres y estructuras diseñadas específicamente para ocultar el origen y el destino de los recursos. Cuando esas rutas del dinero coinciden con organizaciones formales, el peso de cada hallazgo se multiplica. Otro elemento que empezó a cobrar relevancia fueron las declaraciones obtenidas en Mintzenten operativos previos. De acuerdo con versiones que circulan en círculos de seguridad, algunos testimonios habrían aportado información clave para confirmar que ciertos inmuebles funcionaban como puntos de resguardo, precisamente porque no levantaban sospechas. La lógica detrás de esa estrategia es tan simple como peligrosa. Mientras más normal y respetable parezca un lugar, menor es la probabilidad de una revisión constante. Esa normalidad aparente se convierte en una ventaja operativa para el crimen organizado. Mientras tanto, en el ámbito mediático, el tema comenzó a escalar. El nombre de la Confederación de Trabajadores de México apareció en mesas de análisis, columnas de opinión y conversaciones de sobremesa. Algunos recordaron episodios pasados donde se negaron acusaciones similares, calificándolas como intentos de desprestigio. Hoy, esas declaraciones regresan al debate público reinterpretadas bajo un nuevo contexto, generando una presión adicional sobre liderazgos regionales y nacionales. Desde el punto de vista político, hay quienes advierten que este caso puede tener repercusiones más amplias. Si se confirma que existieron fallas en la supervisión de estructuras locales, el impacto no será únicamente penal, también habrá costos en términos de confianza pública, credibilidad institucional y narrativa de control. El tiempo juega un papel clave. Cada día sin información clara alimenta versiones encontradas y aumenta la expectativa social. En la calle, la conversación es distinta, pero igual de intensa. Para mucha gente, noticias como esta refuerzan la sensación de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en espacios que deberían ser intocables. Para otros, representa una señal de que las autoridades están dispuestas a ir más allá, incluso cuando eso implica tocar intereses históricos. Esa tensión explica por qué este tema no pasa desapercibido y por qué genera tantas reacciones encontradas. Un punto que varios especialistas han subrayado es el valor simbólico del lugar intervenido. No es lo mismo un operativo en una bodega anónima que en un inmueble vinculado a una organización con peso social y político. El mensaje que se envía es distinto y el impacto también. Por eso, aunque el saldo de 78 sicarios neutralizados es por sí mismo relevante, el contexto del aseguramiento amplifica su significado. Al revisar antecedentes, surgen paralelismos con otros casos donde el crimen organizado utilizó espacios aparentemente seguros para mover mercancía ilícita o coordinar operaciones. Casas de descanso, oficinas administrativas, ranchos, inmuebles que rara vez levantaban sospechas.
La estrategia es clara: reducir el riesgo de detección aprovechando la confianza social asociada a esos lugares. Si algo queda claro con esta investigación es que esa estrategia está siendo cuestionada. En el plano institucional, el caso obliga a reforzar protocolos no solo de cateos y aseguramientos, sino de prevención. ¿Cómo se detectan a tiempo estas infiltraciones? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué responsabilidades administrativas pueden derivarse incluso si no se configuran delitos penales directos? Estas preguntas ya se discuten en espacios internos y su respuesta marcará ajustes importantes a mediano plazo. También hay un componente humano que rara vez se menciona. Detrás de cada investigación hay agentes, analistas y personal operativo que asumen riesgos reales. Enfrentar redes criminales con capacidad de intimidación implica una carga constante de tensión. Por eso, la realidad suele ser más compleja que la narrativa simple de buenos y malos. Hay decisiones difíciles tomadas bajo presión y con información incompleta. En ese contexto, la figura de Omar García Harfuch adquiere un peso simbólico especial. No se trata solo de un funcionario encabezando un operativo, sino de un mensaje hacia adentro y hacia afuera del aparato del Estado. El mensaje es que las investigaciones no se detienen por la relevancia pública de los involucrados y que al menos en esta fase se busca sostener una línea de actuación consistente. Al mismo tiempo, se empiezan a revisar decisiones pasadas, nombramientos, delegaciones de funciones y niveles de supervisión, no con el ánimo de reescribir la historia, sino de identificar fallas estructurales. Incluso si se demuestra que no hubo participación directa de ciertos liderazgos, la pregunta de fondo permanece: ¿qué falló para que una red criminal encontrara espacios de operación tan sensibles? En conversaciones privadas, empresarios y líderes regionales reconocen algo que durante años se evitó decir en voz alta: el miedo y la normalización de ciertas prácticas abrieron la puerta a abusos. Este caso, independientemente de su desenlace, obliga a mirar hacia atrás y a replantear decisiones que en su momento parecían inevitables o inofensivas. Desde el ámbito jurídico, expertos advierten que los próximos pasos serán determinantes. La cadena de custodia de lo asegurado, la correcta fundamentación de las órdenes judiciales y la coherencia entre los informes oficiales serán claves para que el caso se sostenga. En investigaciones anteriores, errores técnicos han permitido que procesos completos se vengan abajo, alimentando la percepción de impunidad. Por eso, cada detalle cuenta. Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación sigue apareciendo como un hilo conductor en múltiples investigaciones a nivel nacional. Su capacidad de adaptación y de infiltración lo ha convertido en un actor central del mapa criminal. El hecho de que se le vincule con espacios tradicionalmente ajenos a su operación refuerza la idea de que su estrategia va más allá del control territorial visible. En este punto, la reflexión se vuelve inevitable. La lucha contra el crimen organizado no se gana únicamente con operativos espectaculares o cifras impactantes, también se gana cerrando espacios, fortaleciendo controles internos y rompiendo la lógica de que ciertas estructuras están exentas de vigilancia. Este caso pone esa discusión sobre la mesa con toda su complejidad. Para el ciudadano común, la historia puede parecer confusa, cargada de versiones y de términos técnicos, pero en el fondo, lo que está en juego es algo muy concreto: la confianza en que las instituciones pueden investigar sin mirar a quién y la certeza de que los vínculos entre lo legal y lo ilegal no quedarán en la oscuridad. Esa confianza no se construye con discursos, sino con hechos y con seguimiento constante. A medida que surgen nuevos datos, también se redefine el impacto político. Habrá ajustes, silencios estratégicos y posicionamientos calculados. Todo eso forma parte del proceso cuando una investigación toca intereses sensibles. Lo importante será distinguir entre reacciones defensivas y acciones reales encaminadas a corregir lo que no ha funcionado. Conforme pasan las horas y los días posteriores al operativo, comienzan a surgir detalles que no estaban en el foco inicial, pero que ayudan a entender por qué esta investigación tomó la dimensión que tomó. Fuentes con conocimiento del caso señalan que, antes del cateo, ya existían reportes internos que advertían sobre una estructura de protección inusualmente sólida alrededor de ciertos inmuebles vinculados al mundo sindical. No era una vigilancia improvisada ni reactiva.
Se trataba de un esquema constante, con turnos, rutas definidas y comunicación permanente, algo que difícilmente puede sostenerse sin recursos, coordinación y un propósito claro. En ese sentido, el número de personas neutralizadas durante el operativo no es un dato aislado ni producto del azar. 78 integrantes armados implican una célula con jerarquías internas, mandos intermedios y una cadena de decisiones que va mucho más allá de la simple custodia de un lugar. Cada uno de esos elementos es ahora objeto de análisis, porque entender quién daba órdenes y cómo se transmitían es clave para desarticular lo que quede de esa red. Otro aspecto que empieza a tomar fuerza es el papel de los intermediarios, personas que no aparecen en organigramas oficiales, que no firman documentos visibles, pero que funcionan como enlaces entre mundos que, en teoría, no deberían tocarse. Según las líneas de investigación, este tipo de figuras permiten que el crimen organizado se mueva con mayor facilidad en entornos formales, aprovechando vacíos legales, confusión administrativa o simple miedo a denunciar. En este punto, dentro de las dependencias federales, se reconoce algo importante. El combate a estas redes no se limita a un solo operativo, por exitoso que sea. Requiere una revisión profunda de cómo se supervisan las organizaciones grandes, cómo se auditan sus operaciones cotidianas y cómo se detectan desviaciones antes de que se conviertan en problemas de seguridad nacional. No es una tarea sencilla ni rápida, pero casos como este obligan a acelerarla. En paralelo, se intensifican los trabajos de inteligencia para determinar si el inmueble cateado era el único punto de operación o si formaba parte de una red más amplia de espacios utilizados con fines similares. Esta es una pregunta clave, porque la experiencia muestra que cuando se descubre un punto de resguardo, rara vez es el único. Normalmente existe una lógica de redundancia, otros lugares listos para sustituir al que cae, otros contactos preparados para asumir funciones. Mientras tanto, el impacto del operativo comienza a sentirse en niveles menos visibles. En algunas regiones se reporta un repliegue temporal de ciertas actividades, cambios de rutina y movimientos apresurados. Estos comportamientos suelen ser señales indirectas de que el golpe fue percibido como serio dentro de las estructuras criminales. No siempre se traducen de inmediato en detenciones adicionales, pero sí en ajustes que confirman que algo se rompió. En el ámbito social, la noticia genera conversaciones incómodas. Para muchos trabajadores, la idea de que espacios asociados históricamente a la defensa de derechos laborales puedan haber sido utilizados como cobertura criminal provoca desconcierto y enojo. No es solo un tema de seguridad, es una cuestión de confianza. Confianza en las organizaciones que dicen representarlos y en las instituciones que deben vigilarlas. Desde la perspectiva de analistas en seguridad, este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que suele posponerse. El crimen organizado no opera únicamente desde la marginalidad. Busca legitimarse, mezclarse con lo cotidiano y aprovechar estructuras existentes. Por eso, combatirlo exige algo más que fuerza. Exige inteligencia, controles internos sólidos y una disposición real a revisar lo que durante años se consideró intocable.